En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abad, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Ven de tu espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bendiciones, hermanos y hermanas, a este su programa Abba Padre Internacional. Sean todos y todas bienvenidos a este espacio de fe, a este encuentro maravilloso con el Padre a través del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Abba Padre Internacional te invita a prestar atención a este programa especial lleno de contenidos, de palabras, de exhortaciones y de algunas recomendaciones para poner en práctica, mejorar nuestras condiciones de vida como cristianos y abrirnos a la acción del Espíritu Santo. Y para esto, hermanos y hermanas, para ser llenos del Espíritu Santo, vamos a pedir al Espíritu de Dios que venga sobre nosotros. Vamos a orar, vamos a abrir el corazón y vamos a decirle al Espíritu Santo: ven, Espíritu Santo, que te necesito. Te invito a que oremos en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, ven. Ven, Espíritu Santo. Ven, fuerza renovadora. Ven, promesa del Padre. Ven, Espíritu Divino. Ven, Espíritu de amor. Ven, Santo Espíritu de Dios. Llénanos de ti. Sácianos de ti. Acrecienta en nosotros el amor y la gracia del Padre. Bendito y alabado eres, Señor. Gloria, gloria, alabanza. Te alabo, te bendigo y te adoro, porque tú eres santo, porque tú eres maravilloso. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias por tu misericordia que se ha derramado sobre nosotros, sobre nuestros hogares, nuestros espacios de trabajo, y donde quiera que tú estés, hermano y hermana, siente el amor de Dios que se nos ha sido derramado a través de la persona del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Mis hermanos, hoy reflexionamos con la lectura del Santo Evangelio según San Mateo en su capítulo 9, en los versos del 9 al 13. En aquel tiempo, al pasar Jesús, vio a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo escuchó y les dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Hermanos y hermanas, esto es palabra del Señor. Qué hermoso evangelio. Es uno de los relatos donde se nos pone de manifiesto la misericordia del Padre. En esta ocasión, San Mateo nos expresa el llamado que el Mesías le hace. Y vamos a describir un poco la persona de Mateo, el discípulo. Mateo era un político cobrador de impuestos. Este era su oficio, ya que entre los judíos quien ejercía esta función era considerada una persona rica.
porque cobraba impuestos para los romanos y de aquellas partidas él recibía su parte. Y como cobraban de más a los judíos oprimiendo al pueblo de Israel, esto les permitía que ellos se enriquezcan, que obtuvieran más bienes oprimiendo al pueblo, abusando y atropellando al pueblo de Dios. Y por estas circunstancias de ser un cobrador de impuestos y sirviendo a los romanos, el pueblo de Israel odiaba a los cobradores de impuestos. Sin embargo, hermanos y hermanas, aquí hay una particularidad. Jesucristo en su deidad, en su manifestación divina, Jesucristo conoce todas estas características que definen a Mateo. Sin embargo, qué hermoso, hermanos y hermanas, que Jesús pasa al lado de Mateo y le dice esta palabra: sígueme. ¿Y qué implica este llamado de Jesús a Leví, a Mateo? Sígueme, a un publicano, cobrador de impuestos, a un hombre que sirve a los romanos y que no está cumpliendo la voluntad del Dios de Israel según sus costumbres. Y aquí vemos, hermanos y hermanas, la grandeza y el amor de un Dios todopoderoso, de Jesucristo, como lo describe San Pablo, que es el rostro de la misericordia del Padre. Efesios capítulo 2, verso 4. Podemos encontrar esta descripción hermosa que hace San Pablo sobre la persona de Jesús. Jesús no se enfocó en las características ni el historial de vida que tenía Mateo, sino que Jesús, que conoce nuestro interior, que nos conoce más que nosotros mismos, Jesús miró en el corazón de Mateo. Y él en su divinidad conocía, estaba seguro de que a través de este llamado, la vida de Mateo iba a cambiar para siempre. Bendito es el Señor. Sin embargo, vemos un cuestionamiento de los fariseos, escribas y maestros de la ley. Inmediatamente ven esta acción de misericordia, lo cual quien no la practica, quien no la vive, entra en la murmuración y no puede entenderla. Tenemos que experimentar la misericordia. Tenemos que tener esa experiencia de amor con Jesús resucitado. Tal cual somos, desde nuestros pecados, desde nuestra miseria, Jesucristo viene a nosotros, sale Él a nuestro encuentro. Así como lo hizo con Mateo, como lo hizo conmigo y contigo que me estás escuchando, Jesucristo hoy quiere detenerse en tu vida. Hoy es un día especial, hermanos y hermanas. Hoy el Señor está llamando a un pueblo para que forme parte de una nación santa. Porque aquel que nos llama es santo. Y aunque tú y yo, con nuestras imperfecciones, con nuestras debilidades, hay algo en nosotros que nosotros desconocemos. Y Jesús de Nazaret, que llamó a Mateo, que llamó a esta mujer que hoy te habla, bendito sea el nombre de Dios, y que soy testigo de que cuando Dios llama, toca nuestro interior y transforma nuestras vidas. Hoy el Señor quiere manifestar una ola de llamamiento a hombres y mujeres que están en el mundo y que entienden que su vida no tiene sentido. La misericordia de Dios se quiere posar en tu corazón. No importa que hayan hombres religiosos, familiares, personas próximas a ti que te señalen, que te ataquen. Y es posible que te hayan puesto una etiqueta por tus errores del pasado. Mateo tiene una etiqueta que se llamaba publicano, cobrador de impuestos, ladrón, amigo de los romanos. Así le llamaban a Mateo. Pero todas esas etiquetas puestas por los hombres y ese historial de vida fue transformado en el instante que Jesús de Nazaret le dijo: sígueme. Y bajo ese llamado de amor, ante ese impacto de mirar a Jesús a los ojos, qué maravilloso, bendito Dios. Qué alegría, hermanos y hermanos, recibir ese llamado de Jesús. Y aquí entra el cumplimiento profético, porque más adelante, cuando el evangelista San Juan en el capítulo 3, verso 16 nos relata: porque de tal manera amó Dios al mundo,
que entregó a su único hijo para que nosotros alcancemos la salvación. Es por estos hombres y mujeres que Jesús vino al mundo. Y esto no lo podían entender los fariseos, los líderes religiosos, ni escribas y maestros de la ley. Cuando preguntaron a los discípulos por qué su maestro come y bebe con publicanos y pecadores. Porque ellos se sentían superiores a los demás. Porque ellos solo estaban para implementar una ley. Una ley, hermanos y hermanas, que fue escrita sobre piedras. Sin embargo, esta nueva ley que predica y que anuncia Jesús de Nazaret es la alianza del amor. Es la ley que el mismo Dios por el Espíritu Santo va a tallar en el corazón de los hombres. Va a ser escrita en tu interior por la fuerza del Espíritu Santo. Y aquí viene una connotación hermenéutica en la actualidad, situando este evangelio a la profecía de Ezequiel capítulo 36. Y los recogeré de todas partes. Ay, bendito Dios, me encanta esta profecía. Y los sanaré, los purificaré, los limpiaré. Haré de ustedes una sola nación. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Bendito es el nombre del Señor. Y hoy el Señor quiere cumplir esta manifestación llamando al pueblo. Él nos está invitando a estar con Él. No importa tú que me estás escuchando, que nos sigues a través de las redes sociales. Si no te ha ido bien en la vida, si estás tirada en el piso. No importa, hermanos y hermanas, si eres adicto a la droga, no importa. No importa tu condición de vida. Lo que importa es que tú prestes tu corazón y abras tus oídos. Porque la voz del Maestro, la voz de Cristo Jesús hoy te invita y te llama por tu nombre. Alabado es el Señor. Hay personas que están sintiendo ese toque de misericordia. Hoy Jesús de Nazaret te llama a ti que me escucha, a ti que nos estás televisando. Cristo Jesús te está llamando y te invita a seguirle, alabado sea su nombre. Seguir a Jesús va a implicar un cambio, una metanoia en tu vida. Va a ser una transformación de un antes y un después. En la vida de Mateo, de ladrón, publicano, amigo de los romanos, cobrador de impuestos, y caminando y siguiendo a Jesús, su vida fue transformada y pasa a ser un discípulo de Jesús de Nazaret. Un discípulo del Hijo del Altísimo, del Hijo de Dios. ¡Qué honor, qué grandeza! Sin mérito alguno, por pura misericordia. Y es por esto que Jesús, escuchando las críticas y las palabras inadecuadas que expresaban los fariseos, Jesús responde: pues ustedes no pueden entender que no quiero sacrificio sino misericordia. Y que tu acción de misericordia, hermanos y hermanas, se puede evidenciar con tus obras. Reconociendo que todo honor y toda gloria pertenecen a Cristo Jesús. Este es el día que hizo el Señor, exclamó el salmista. Este es el tiempo de la misericordia. No tengas miedo. No tengas miedo de escuchar la voz de Dios que está llamando a tu corazón. Hoy, por el poder de la palabra, es un día de llamado. El Señor está llamando a la humanidad a volverse a Él. Hermanos y hermanas, comparto contigo esta palabra que siento en mi corazón. Si por algunas decisiones inadecuadas tomaste en tu vida personal, tú te apartaste de Dios, hoy el Señor nos concede la gracia de regresar a Él. Porque cuando el pueblo de Dios se une en oración, cuando nos humillemos y busquemos el rostro de Dios, Dios escuchará nuestra súplica, Dios escuchará el clamor de la iglesia, sanará nuestra tierra, va a redimir nuestros jóvenes, va a limpiar la naturaleza y va a hacer de nosotros una nación santa. Bendiciones. Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte.
parte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Bienvenidos a esta nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, segmento que se emite dentro del programa Abba Padre. El día pasado estuvimos considerando la fuerza liberadora de todos esos recursos ordinarios que tenemos en la Iglesia y que es importantísimo pues descubrirlo. Hablábamos de los primeros auxilios en la sanidad y luego la especialización. Bueno, pues lo primero que hace falta es que en las parroquias, en las comunidades cristianas, cuando una persona tiene problemas de acciones extraordinarias de los diablos, se trate de vejaciones, se trate de presencias preternaturales, se trate de opresiones o influencias diabólicas, se trate de obsesiones diabólicas mentales, la cabeza, o emocionales, una persona que se obsesiona con alguien porque le han hecho un amarre pues para conseguir su favor afectivo y no hay manera, ¿no?, de que no la quiere, no quiere a esa persona, pero no hay manera de que se desvincule porque está amarrada, ¿no? O bien se trate de posesiones. Pues en cualquiera de esos casos hace falta saber que hay unos recursos ordinarios en la Iglesia con una fuerza liberadora enorme. La alabanza, las oraciones ordinarias, el gloria, los sacramentos, por supuesto, etc. Pero no basta. Como decimos, todo eso es estupendo pues para que la persona vaya cerrando la puerta más importante, que es la primera, que tenga una vida espiritual intensa, pero no son suficientes para liberarse de estas acciones extraordinarias de los demonios, porque no olvidemos que hay 6 puertas, 5 más, además de la de espiritual, y por tanto hay que irlas cerrando. El bautismo, por ejemplo, perdona el pecado, la culpa, sus penas temporales y sus penas eternas, ¿no? Pero no remedia ciertas consecuencias como los sufrimientos, la enfermedad, la muerte, las fragilidades inherentes a la vida humana, las debilidades de carácter, la concupiscencia, esa inclinación al pecado que la tradición de la Iglesia llama concupiscencia, ¿no? Es decir, para liberarse de las actuaciones extraordinarias de los enemigos contra nuestro cuerpo, nuestro psicosoma, si el cuerpo en el plano psíquico y en el plano somático, no basta con cuidar la vida espiritual, por más que eso sea lo más importante. Yo siempre menciono lo que le suele decir un sacerdote que tiene responsabilidades exorcísticas a muchos de los pacientes cuando no ve que esté poseído: tú reza un Padre Nuestro y ya está. Eso es una manera de no respetar su sufrimiento y además es una ignorancia monumental, ¿no? Porque hay que cerrar las otras puertas. No basta con los medios, los primeros auxilios. Hace falta remedios específicos para que la persona se libere. Entonces, pues hace falta una sanación, oraciones específicas de sanación física, de sanación interior y de liberación que se dirigen a cerrar las otras 5 puertas. No olvidemos que no hay liberación sin sanación y que no hay sanación sin conversión. Por ejemplo, le llevan al paralítico a Jesucristo a que lo cure de la parálisis y no lo cura. Lo que hace es perdonarle los pecados. Y cuando la gente se escandaliza y dice esto, bueno, pero si no hemos venido a esto, hemos venido aquí, pues el Señor dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, y entonces lo cura. Lo cura como signo de esa otra curación interior.
Pero, ya digo, no hay liberación sin conversión y no hay liberación sin sanación. Y hay oraciones específicas precisamente para eso, para cerrar esas 5 puertas del enemigo. Es muy urgente que en la Iglesia remediemos esta carencia. Miren, los ministros ordenados en los seminarios hemos recibido una formación para administrar los sacramentos que hacen realidad el reino de Dios en la vida del cristiano en su parte espiritual. Pero no nos han dado información sobre estos otros poderes que ejercía Jesucristo y que transmitió a sus apóstoles y ellos a sus sucesores, de sanación y de liberación del cuerpo. Porque las acciones extraordinarias del demonio, la acción ordinaria es la tentación que va contra el espíritu, que pequemos. Pero las oraciones, estas otras oraciones específicas van para sanar estas acciones extraordinarias sobre nuestro psicosoma. Entonces Jesucristo lo que hacía era eso, anunciar el perdón de los pecados, plano espiritual, y verificarlo y acreditarlo, sanando, haciendo milagros y expulsando demonios. Entonces no basta que nos formen en los seminarios sobre cómo administrar los 7 sacramentos, una pastoral de eso, si nos olvidamos de que somos cuerpo. No podemos caer en ese racionalismo de Descartes, pienso, luego existo, el cuerpo es una prótesis, como dicen los de la ideología de género, que me puedo cambiar, que puedo mutilarlo, que puedo hacer lo que sea, y que eso no afecta a la persona. ¿Cómo no va a afectar? Totalmente, pues somos, nuestro espíritu es un espíritu corporeizado, no como el de los ángeles, y nuestro cuerpo es un cuerpo espiritualizado, personalizado. Entonces, y pues ya he contado pues el asombro que me fue embargando en la medida en que iba descubriendo, al ejercer el ministerio exorcístico, la autoridad del sacerdote sobre los diablos. Impresionante. Y pues también, pero claro, eso no me lo habían enseñado en el seminario. Eso tuve que aprenderlo a golpe de palos, y a golpe de experiencias, a golpe de... También luego ya pues acudiendo a exorcistas experimentados que te fueran dando el oficio, el modo de imprecar, el modo de orar, el modo de interrogar, el modo de comportarse en estos momentos cuando se lía la mundial, que o sabes cómo hacerlo, si no, pues claro, estás allí acobardado. Y entonces, pues eso es muy importante. Y eso ya digo, que esto no... Y por desgracia, pues hay tantísimos obispos, tantísimos presbíteros y diáconos que no tienen ninguna experiencia exorcística. Y a mí me parece lamentable, porque es uno de los puntos claves, y además hoy día que el demonio nunca ha estado tan suelto como ahora. Luego también, tampoco en el seminario se nos enseñaba la fuerza sanadora que hemos recibido por la imposición de las manos sacerdotales. Yo recuerdo, yo empecé a descubrirlo cuando un día, estando en un exorcismo, la madre, que la tenía enfrente, en la cabecera estábamos la madre y yo, del joven, pues le dio un soponcio. Vi que se le cambiaba la cara, que se ponía muy mal, y dije, ¿te pasa algo? Y dice, no me siento bien, padre, ¿te duele el brazo izquierdo? Pensé que era un infarto. Pues no, padre, no me duele, pero me siento muy mal. Bueno, vamos fuera. Le impuse las manos, el Señor me empujó a hacerlo así, y volví a la oración, la dejé allí recostada en un banco, y volví a la oración. Pero yo no estaba tranquilo y volví a salir, y entonces pues volvió a decirme que estaba muy mal, pero que no, y ya suspendí el exorcismo. Se fue con el marido, el hijo, a un hospital cercano y tal, la estabilizaron, y luego al cabo de 4 meses vinieron a transmitirme que la Virgen quería que supiera que se había salvado por esa imposición de manos, porque ella había actuado a través de esa imposición de manos. Pero eso a mí no me lo habían explicado, y que quería que las impusiera. Entonces yo cada vez que he tenido, a partir de entonces, oportunidad, lo hago. Recuerdo, por ejemplo, un caso muy llamativo, que estando de vacaciones en un pueblo costero de Huelva, pues un pueblo pesquero muy importante, pues el día de la patrona, la Virgen del Carmen, como es natural, pues estaba todo el pueblo aquí en la iglesia, y en el coro estaban cantando muy bien. Y había una señora que no debía haber ido, pues estaba muy enferma, pero fue y le dio un soponcio. Total, al acabar la misa,
Total, que yo aproveché que ya había dado la bendición, me desvestí, salí, fui a la ambulancia, le pedí permiso al médico de urgencia, y me dijo, nos la vamos a llevar porque le estamos perdiendo. Y le impuse las manos un momentito y me salí. A los 3 días me viene el párroco diciendo que qué había pasado, porque se había presentado el médico diciendo, quiero que este sacerdote venga a colaborar en las urgencias, porque estábamos perdiéndole, y fue rezarle, imponerle las manos, y se estabilizaron todas las constantes. Entonces, claro, eso nos lo tienen que enseñar, porque es que forma parte de, y no puede haber una nueva evangelización si la evangelización que hacemos no es evangélica. Entonces hay que aprender a hacer el bien, no basta con querer hacerlo, y hay que aprender a hacerlo como lo hizo Jesucristo. Evangelización evangélica. Lo otro, pretender con una evangelización racionalista, una evangelización que no tiene en cuenta estos temas, una evangelización que cambia el evangelio, eso es tontería. Eso es una traición a Jesucristo, y eso no tiene ningún recorrido. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Tomado de la palabra de Dios. Isaías 58:12. Volverás a edificar sobre las ruinas antiguas y reconstruirás sobre los cimientos del pasado, y todos te llamarán el que repara sus muros, el que arregla las casas en ruinas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Volverás a edificar. Sí, es cierto, hemos pasado un año muy difícil, una temporada que uno no sabe cuándo se va a acabar, pero el mismo Dios hoy nos está hablando a cada uno de nosotros. Volveremos a edificar. Esto no es el fin. Aunque estemos en pausa, la evangelización no se detiene. Aunque estemos en pausa, el poder de Dios se sigue manifestando. Aunque estemos en pausa, el amor y la misericordia del Señor siguen ahí, trabajando con cada uno de nosotros. Volveremos a edificar. Yo no sé cómo te ha golpeado este mal tiempo, pero el Señor te dice que vienen grandes y muchas bendiciones para tu vida. El Señor nos dice que volveremos a edificar sobre las ruinas, sobre aquello que se cayó, sobre aquello que se destruyó. Nosotros vamos con su poder a levantar muros caídos. ¿Qué muros se han caído en tu vida? Pues esos muros serán edificados nuevamente con la gracia maravillosa del Señor. Volverás a edificar y reconstruirás sobre los cimientos del pasado. Construir y reconstruir. Dos palabras sumamente importantes y que nos llenan de ánimo. Nos reunimos con personas, nos encontramos con amigos en la calle, en el supermercado, en alguna tienda, y solamente hablamos de lo mal que me está yendo, de lo fuerte que me ha golpeado esta pandemia, de que perdí el trabajo, de que perdí un familiar, un vocabulario muy dramático, mucha tristeza, mucha pesadumbre. Pero el Señor hoy te invita a cambiar tu vocabulario, porque Él mismo te está diciendo que tú y yo vamos a construir sobre ruinas. Vamos a construir sobre ruinas, sobre muros caídos, y vamos a reconstruir sobre cimientos del pasado. Hoy el Señor nos dice que ahora es que falta mucho. Ahora es que falta mucha misericordia, mucho amor. Ahora es que falta mucho de ti y mucho de mí en su nombre poderoso. Esto no es el fin. A lo mejor estás en una pausa,
pero luego vamos a darle al botón de play, donde vamos a continuar donde mismo nos quedamos. Volverás a edificar, volverás a levantarte, volverás a sonreír, volverás a abrazar, volverás a evangelizar, volverás a trabajar, volverás a tu bailar al son de Cristo, volverás. ¿Y quién vuelve? Aquel que se ha ido. Tal vez te fuiste por un tiempo, pero el Señor quiere que tú vuelvas. El Señor quiere que tú vuelvas a ser el mismo hombre, la misma mujer de fe, la misma mujer de esperanza, el mismo hombre de caridad y de solidaridad. Dios nos invita a edificar. ¿Qué tienes que edificar tú? A lo mejor tienes que construir muros de alegría en tanta pesadumbre que tenemos a nuestro alrededor. A lo mejor tenemos que reconstruir una sonrisa porque ya la nuestra la hemos perdido. A lo mejor tienes que construir aliento, esperanza, ánimo en tus familiares y en tus vecinos. A lo mejor tienes que reconstruir un ideal nuevo. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú te quedaste con el chip anterior y no te has puesto el chip nuevo de la construcción. Volverás a edificar, construir y reconstruir. ¿Qué tienes que construir? ¿Qué de nuevo tú tienes que construir? ¿Qué tú tienes que reconstruir? O sea, hacerle ciertos arreglos a lo que tú estabas construyendo. ¿Qué tú tienes que construir y reconstruir? Porque el arquitecto de esta obra se llama Dios. El ingeniero de esta obra se llama el Señor. Se me olvidaba. Y todo el mundo que te vea construyendo y reconstruyendo va a decir de ti: ahí va él, ahí va ella, él o la reparadora de muros, la que levantó, la que construyó su casa en las ruinas. Y seremos un testimonio para los demás. Y si otros dicen, si el hermano Henry pudo construir y reconstruir, yo también puedo hacerlo. Y muchos dirán de mí: ahí va ese que estaba en el suelo, estaba caído por la pandemia, por la crisis, por la pesadumbre, por la lástima, por el fracaso. Y pronto dirán de mí: ahí está un reparador de muros. Reparador de muros en el nombre poderoso del Señor. ¿Qué estás esperando para comenzar a edificar y a levantar muros caídos? ¿Querías una oportunidad? Dios te la está dando a través de su palabra. Dios te la está dando a través del Espíritu Santo. Dios te la está dando en Jesucristo. Dios te la está dando con la intercesión poderosa de la Madre María. Querías una oportunidad, no la desperdicies. Y que otros digan: ahí va un reparador, una reparadora de muros, en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y a seguir caminando de bendición en bendición en el nombre poderoso de Jesús. Porque volverás a edificar para su gloria y su honra. Que Dios te bendiga. Continuamos, mis hermanos, aquí en Momentos de Teología, tratando el tema de cómo Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Ya hayamos iniciado el martes tratando este tema sobre esta parte del credo y continuamos hablando sobre ello. Había otra herejía en la época en la cual la de los monofisitas afirmaban que la naturaleza de Jesús había dejado de existir una vez que el verbo de Dios pues asumía esa persona, quedaba como desplazada y quedaba solamente pues la persona divina del Hijo de Dios. Y enfrentando esta herejía, en el Cuarto Concilio Ecuménico en Calcedonia se confesó en el año 451 lo siguiente:
Siguiendo pues a los santos padres, enseñamos unánimemente que hay que confesar a un solo y mismo Hijo y Señor nuestro Jesucristo, perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, y compuesto de alma racional y cuerpo, consustancial con el Padre según la divinidad y consustancial con nosotros según la humanidad, en todo semejante a nosotros excepto en el pecado, nacido del Padre antes de todos los siglos según la divinidad, y por nosotros y por nuestra salvación, nacido en los últimos tiempos de la Virgen María, Madre de Dios según la humanidad. Se ha de reconocer a un solo y mismo Cristo, Señor, Hijo único en dos naturalezas, y aquí vienen unas 4 palabras que son las más importantes: sin confusión entre las dos naturalezas, sin cambio, o sea, ninguna naturaleza cambia a la otra, sin división, no hay división, y sin separación. La diferencia de naturalezas de ningún modo queda suprimida por su unión, sino que quedan a salvo las propiedades de cada una de las naturalezas y confluyen en un solo sujeto y en una sola persona, que es la de Jesús. ¿De acuerdo? O sea, ese es el gran misterio. En Él subsisten esas dos naturalezas al tiempo y ninguna desplaza a la otra. No se mezclan como volviendo otra cosa. No hay confusión entre ellas, ni se cambian, ni se mutan. No se dividen una con la otra, ni están separadas. Hay una unión. Después del Concilio de Calcedonia, algunos concibieron la naturaleza humana de Cristo como una especie de sujeto personal. Contra esto, el Concilio Ecuménico V, en Constantinopla, en el año 553, confesó a propósito de Cristo que no hay más que una sola hipóstasis o persona, que significa que es nuestro Señor Jesucristo, uno de la Trinidad. Por tanto, toda la humanidad de Jesucristo debe ser atribuida a su persona divina como a su propio sujeto. No solamente los milagros, sino también los sufrimientos y la misma muerte. El que ha sido crucificado en la carne, nuestro Señor Jesucristo, es verdadero Dios, Señor de la gloria y uno de la Santísima Trinidad. ¿Por qué dicen esto? Porque si nosotros hacemos división entre los dos, y era lo que ayer les expliqué, el martes les explicaba cuando hablábamos de por qué María es Madre de Dios, si como hacen los protestantes a veces que separan a Jesús, separan la humanidad de la divinidad, y al decir María no es Madre de Dios porque es Madre de Jesús, el humano, tú estás dividiendo a Dios. Entonces esa persona humana, esa persona divina que es Jesús, el único sujeto en el que está esas dos naturalezas, ahí no hay división porque es una sola persona que contiene las dos naturalezas. Entonces, cuando aquí la gente, pues si tú haces eso y dices, por ejemplo, no, porque los milagros son nada más de la divinidad, los milagros que hacía. Y cuando Jesús sufría, cuando Jesús tenía muerto, pues solamente era de la parte humana de él, como haciendo esa división de cosas. No, quien hacía eso un milagro era una persona, que es Jesús. Quien sufría y padecía y murió es una persona, que es Jesús. O sea, todo el que hacía esas operaciones que hacía, tanto la divinidad como la humanidad, lo hacía una persona, Jesús. Por eso no se puede estar como diciendo que una parte era la humanidad y otra. No, todo lo hacía una sola persona, que era Jesús. Sin dejar de ser lo que era, ha asumido lo que no era, canta la liturgia romana. Y la liturgia de San Juan Crisóstomo proclama y canta: oh Hijo unigénito y Verbo de Dios, tú eres inmortal. Te dignaste para salvarnos, tomar carne de la Santa Madre de Dios y siempre Virgen María. Tú, Cristo Dios, sin sufrir cambio te hiciste hombre y en la cruz con tu muerte venciste la muerte. Tú,
uno de la Santísima Trinidad, glorificado con el Padre y el Santo Espíritu, sálvanos. Ahora entramos en otro tema. ¿Cómo es hombre el Hijo de Dios? Puesto que en la unión misteriosa que hay en la encarnación, la naturaleza humana ha sido asumida, no absorbida, que son dos cosas distintas. Y la Iglesia, por eso, al paso de los tiempos, ha llegado a confesar la plena realidad del alma humana, con sus operaciones de inteligencia y voluntad, y del cuerpo de Cristo. Pero paralelamente, ha tenido que recordar en cada ocasión que la naturaleza de Cristo, la naturaleza humana de Cristo, pertenece propiamente a la persona divina del Hijo de Dios, que la ha asumido. Todo lo que hace y es en ella proviene de uno de la Trinidad. El Hijo de Dios comunica pues a su humanidad su propio modo personal de existir en la Trinidad. Así pues, en su alma como en su cuerpo, Cristo expresa humanamente las costumbres divinas de la Trinidad. El Hijo de Dios trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre, nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Por eso Jesús tenía un alma y un conocimiento humano. Apolinar de la Odisea afirmaba que en Cristo el Verbo había sustituido el alma o al espíritu. Contra este error, la Iglesia confesó que el Hijo Eterno asumió también un alma racional humana. O sea, Jesús tenía alma. Por eso nosotros, cuando adoramos la Santa Eucaristía, nosotros decimos: tú estás presente en la Eucaristía, en tu cuerpo, alma y divinidad. Tú estás ahí como una persona, con tu cuerpo, alma y divinidad, como somos todos los seres humanos. Tenemos un cuerpo, tenemos un alma, pero tenemos una naturaleza humana. En Él está la divina. Esa es la diferencia con Jesús a nosotros. Esta alma humana que el Hijo de Dios asumió está dotada de un verdadero conocimiento humano. Como tal, este no podía ser de por sí ilimitado. Se desenvolvía en las condiciones históricas de su existencia en el espacio y en el tiempo. Por eso el Hijo de Dios, al hacerse hombre, quiso progresar en sabiduría, en estatura y en gracia, como dice la palabra. E igualmente adquirir aquello que en la condición humana se adquiere de manera experimental. Eso correspondía a la realidad de su anadoramiento, esa palabra siempre me da problema, voluntario en la condición de esclavo, en la kenosis, eso significa, en su abajarse. Él quiso abajarse, siendo de condición divina, quiso abajarse, quiso aprender carpintería, quiso hacer todas las experiencias humanas, la quiso vivir, por eso tenía su naturaleza humana, la quiso experimentar. Pero al mismo tiempo, este conocimiento verdadero humano del Hijo de Dios expresaba la vida divina de su persona. El Hijo de Dios conocía todas las cosas, y esto por sí mismo, que se había revestido de la condición humana, no por su naturaleza, sino en cuanto que estaba unida al Verbo. Es decir, la naturaleza humana no conocía toda esta cosa porque sí, sino porque estaba unida al Verbo eterno de Dios. La naturaleza humana, en cuanto está unida al Verbo, conocía todas las cosas, incluso las divinas, y manifestaba en sí todo lo que conviene a Dios. Esto sucede ante todo en lo que se refiere al conocimiento íntimo e inmediato que el Hijo de Dios hecho hombre tiene del Padre.
el Hijo, en su conocimiento humano, mostraba también la penetración divina que tenía de los pensamientos secretos de los corazones de los hombres. Eso es algo que solamente tiene Dios. Conocer lo íntimo, los pensamientos y deseos de los hombres. Eso no lo puede hacer ni los ángeles ni nadie más. Y debido a su unión con la sabiduría divina en la persona del Verbo encarnado, el conocimiento humano de Cristo gozaba de plenitud de la ciencia de los designios eternos que había venido a revelar. Lo que reconoce, ignorar en este campo, declara que en otro lugar no tener misión de revelarlo. Es decir, Jesús tenía conocimiento y conciencia de lo que tenía que revelarnos a nosotros al venir acá a la tierra, lo que Él quiso revelar. Todavía seguimos más, hay muchas cosas más que tratar. En la próxima semana vamos a hablar de la voluntad humana de Cristo. Hablaremos del verdadero cuerpo de Cristo y también, para culminar, de su corazón, de donde la importancia del corazón de Jesús. Así que nos vemos la semana que viene, si Dios lo permite. Así despedimos tu programa Abba Padre Internacional, dando gracias a Dios por estas palabras, por el mensaje que el Señor trae a nuestro corazón, por este llamado especial que el Señor nos hace. Te invitamos que, si es la primera vez que nos escucha y que nos sigues a través de las plataformas de Abba Padre Internacional, haz clic a la campanita para que formes parte de esta gran familia y te lleguen diariamente nuestras notificaciones. Publicamos mensajes que edifican tu vida de fe y te damos herramientas para crecer como cristiano y escuchar la voz de Jesús, que nos llama y nos invita a estar con Él. Abba Padre Internacional te invita, hermanos y hermanas, a seguirnos y a compartir con familiares y amigos, y de una manera especial con personas que se encuentran con gran necesidad de Dios. Hasta la próxima.